La Clara está con unas compañeras de la y retraso, cosas de la tecnología. Que cuando empecé a preparar este taller, como sabéis, consta de dos partes. La de hoy, que es una introducción muy general, una cartografía feminista para ver las distintas corrientes y para tener un poquito de contacto con los conceptos más básicos. Y la segunda, que será en la que hablaremos de las corrientes que hay dentro de Podemos, ¿vale? Para saber de qué feminismo estamos hablando dentro del partido. Pues cuando puse uno de los nombres de las feministas que están en Podemos, Beatriz Jimeno, me encontré con un blog. Y el título del post del blog era Perlas de la feminazi de Podemos. Así que recogí unas de las cuantas frases que estaban allí y yo os las voy a presentar, las vamos a leer y entonces para eso lo del papel y el boli quiero que apuntéis las impresiones que tenéis al respecto de esas frases, lo que os sugieran, para que después del taller las volvamos a leer y veamos con qué criterios podemos pensarlas entonces y sobre todo pues si hemos adquirido un aparato pues para pensar unas herramientas que nos permitan, en caso de que estemos en desacuerdo, decir algo más de esta señora que es una feminazi, ¿vale? Ya no acudimos al adjetivo calificativo, sino diremos estamos en contra de esta señora o de las afirmaciones de esta señora o a favor por esto y por esto. Pues os presento las... De todas formas, en la próxima sesión lo veremos más. Bueno, pues vemos. Igual si bajamos... Por lo menos, sí. Porque si no se lee. Yo os las leo de todas formas, ¿eh? A ver, la condición masculina significa la pertenencia al género que detenta todo el poder. Si la heterosexualidad fuese natural o siquiera beneficiosa para las mujeres, no necesitaría de los enormemente complejos mecanismos que se emplean para mantenerlas dentro de ella. Una tercera, la violencia machista solo la ejercen los hombres contra las mujeres porque los hombres son los únicos que en esta sociedad se pueden encontrar en la posición masculina. Oye, ¿puedes repetirlas otra vez, por favor? Es que no he escuchado. Sí. La condición masculina significa la pertenencia al género que detenta todo el poder. Esta es la primera. La segunda, si la heterosexualidad fuese natural o siquiera beneficiosa para las mujeres, no necesitaría de los enormemente complejos mecanismos que se emplean para mantenerlas dentro de ella. Y la tercera, la violencia machista solo la ejercen los hombres contra las mujeres, porque los hombres son los únicos que en esta sociedad se pueden encontrar en la posición masculina. ¿Vale? Hay otra hoja más. Y luego tenemos una cuarta que sería: el feminismo lucha con denuedo para limitar los daños que la heterosexualidad provoca en las mujeres. Se sabe que cualquier mujer puede ser lesbiana. Y el feminismo combate para que las mujeres no pierdan sus energías intelectuales y o afectivas con los hombres. Bueno, es una opinión como no sé cuál me ha gustado. La verdad que son perlas. Pero bueno, claro, elegir las mejores. Hay una media asamblea para elegirlas y esto es lo que salió. Bueno, lo primero es que os quería contar, cuando me puse a redactar estas páginas, fue que bueno, yo ya lo sabía, pero es que el feminismo es un movimiento tan plural que hablar del feminismo sin apellidos me va a llevar a incurrir en contradicciones y en errores seguro. Yo diría que hay tantas definiciones para el feminismo como feminismos hay. Pero quería hacer una aclaración previa y es esta. Vamos a ver. Contra todas aquellas personas que dicen yo no soy machista ni feminista porque todos los extremos son igual de malos, ¿vale? Pues yo lo que os quería venir a contar es que el feminismo no es lo contrario del machismo, ¿vale? El feminismo, lo contrario del machismo es el embrismo. Y eso es una cosa que tenemos que tener muy clara
Luego puedes considerarte feminista o no feminista, pero desde luego en ningún caso es el antónimo o el antagónico del machismo, ser feminista. Bueno, una de las cosas que comparten todos los feminismos es la crítica al patriarcado, pero tampoco definen el patriarcado en una igualdad de términos. Por lo tanto, hay feministas que incluso estarían de acuerdo con eliminar el término patriarcado. Pero bueno, lo vamos a explicar porque en general todas lo mantienen. Bueno, esta es una imagen que se ve torcida al pasar a PDF. Es una pizarra que pusieron las guerrillas y decía: yo no soy feminista, pero si lo fuera, esto sería de lo que me quejaría. Entonces todas las personas, las mujeres, fueron escribiendo cuáles serían sus reivindicaciones y resulta que eran reivindicaciones feministas, para dar cuenta de que, bueno, igual renegamos de llamarnos feministas, pero a lo mejor estamos más cerca de esa corriente de lo que pensamos. ¿Qué es el patriarcado? El patriarcado es un concepto que refiere específicamente a la sujeción de las mujeres y al derecho político que todos los hombres ejercen por el mero hecho de ser varones. Esto se consigue mediante distintas estrategias, como es el control de la sexualidad, la maternidad, la feminización de la pobreza, la violencia doméstica, el control de las mujeres de su cuerpo, para controlar el aborto, para controlar los medios anticonceptivos, el parto, esterilización. El patriarcado tiene sus herramientas. Otra definición sería: es un sistema de dominación que estructura nuestras sociedades y que produce una ideología sexista, heterosexista y heterocentrista. Una ideología sexista es una ideología que pone superior al hombre frente a la mujer. Heterosexista, que privilegia las relaciones heterosexuales frente a los homosexuales. Y heterocentrista sería que estructura toda la sociedad en relación a la heterosexualidad, entendida como pareja. Por ejemplo, vas al supermercado y todos los packs por ejemplo, de ahorro son pensados para familias, porque el heterocentrismo también tiene mucho que ver con la familia pensada, dos y los hijos, no una familia nuclear, o sea, de un monoparental. O por ejemplo, si intentas reservar un hotel para ti solo, la habitación individual oscila muy poco de precio con la habitación doble. Pues eso es lo que sería el heterocentrismo. Una institución mediante la cual las mujeres abandonamos el deseo por la madre y por las otras mujeres y aprendemos a depender física, emocional y económicamente del varón. El patriarcado, además, propone un sujeto universal, sexualmente indiferenciado, neutro, que es en realidad un masculino. Ser sujeto es ser hombre. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos a términos generales, siempre se ha pretendido que bajo el sujeto neutro, la humanidad acogía la pluralidad de sexos que la componen, pero en realidad lo que las feministas denuncian es que no es cierto, que ser humano es ser hombre, y la mujer queda en una posición de alteridad, de jerarquizada. Aquí he recogido algunas frases de algunas autoras que dice: aquello que ha sido considerado hasta ahora como humano en nuestra filosofía occidental solo se refiere a una minoría de personas, los hombres blancos. Ya va un paso más allá. Los hombres blancos, los propietarios de los medios de producción y los filósofos, que desde siempre teorizan como si su punto de vista fuera el único posible. Una frase de Simone de Beauvoir es: la humanidad es masculina y el hombre define a la mujer, no en sí, sino en relación con él. La mujer no tiene consideraciones de ser autónomo. Y una frase más de Braidotti es: ¿qué sería el sujeto para Braidotti? El hombre blanco, occidental, masculino, adulto, razonable, heterosexual, que vive en ciudades y habla un idioma estándar, que establece una relación de jerarquía con lo otro. Esto respecto a la concepción de sujeto. Luego hay además unas teóricas que hablan de que la sociedad civil nace de un contrato. En teoría la sociedad civil nace con un contrato social. Los teóricos contractualistas del Estado hablan de esto. Y hay una autora que se llama Carol Bachmann
que lo que dice es que hay un contrato originario y omitido que se hace a la vez que contrato sexual, contrato social, y es el contrato sexual. Ese contrato instaura la sociedad civil tal y como la entendemos, la sociedad en la que somos libres, pero dice que esta libertad es exclusiva para los hombres, porque los que contratan las partes son los sujetos que son sujetos masculinos en última instancia. El patriarcado además critica la naturaleza y lo biológico sí, y dice que se ha pretendido que la biología determinaba la inferioridad de las mujeres. Dicen que esto no es cierto. La biología no es la causa de la opresión, sino que es cómo la cultura redefine los términos de lo biológico. Si tradicionalmente se hubieran dado a la maternidad, a la sensibilidad o a los valores que se consideran femeninos algo positivo, no hubiera determinado nuestra inferioridad, sino pues, nuestra superioridad o nuestra igualdad, ¿vale? Entonces llama a la contingencia de lo cultural. Y en esta misma línea habla del género como construcción. El género no es algo que viene de facto por nacer con una u otra genitalidad, sino es algo que se aprende en la sociedad y nos da un rol de género. Y finalmente el patriarcado entrelaza las categorías sexo, género y sexualidad. O sea, tengo un pene, luego soy un hombre y me gustan las mujeres. Tengo una vagina, soy una mujer, entonces me gustan los hombres. Esta es otra que se me ha salido. Bueno, he cogido esta frase porque a propósito del rechazo que hay a denominarnos feministas, ¿no? Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el bando del opresor. Si el feminismo no te interpela en ninguna medida, igual es porque estás muy cómodo en tu posición privilegiada y no necesitas de construir tu género o tus privilegios. De la mujer a las mujeres. ¿Qué significa esto? Cuando empezó el movimiento feminista, el sujeto político era una mujer, la mujer como sujeto político. ¿Qué significa la mujer, así en singular? Pues es un sujeto de carácter universal que pretende recoger los elementos de subordinación y discriminación comunes al segundo sexo bajo un mismo concepto. La mujer es un sujeto monolítico de corte esencialista y es ficticio como toda construcción ideológica. Entonces, debajo de la mascarada la mujer no hay nada, porque hay una pluralidad de formas de ser mujer. De esto se dan cuenta desde los márgenes del feminismo las mujeres, las otras, las negras, las lesbianas, las transexuales, ilegales, prostitutas, que encuentran que bajo el presupuesto de la mujer, lo que se entiende como una mujer, ellas no tienen cabida. Entonces denuncian este concepto de la mujer en singular y dicen que hay distintos sistemas de opresión que actúan de forma simultánea. Reivindican que las diferencias de clase, de raza, etnia, sexualidad o migración han de ser tenidas en cuenta como experiencias que afectan a la experiencia de ser mujeres. Esto es una frase de Beatriz Preciado que dice: uno de los desplazamientos más productivos en el feminismo surgirá precisamente de aquellos ámbitos que se habían pensado hasta ahora como bajos fondos de victimización femenina y de los que el feminismo no esperaba o no quería esperar un discurso crítico. O sea, las propias feministas recibieron la crítica de otras mujeres por utilizar el concepto mujer como si fuera posible hablar de una mujer. Estos son los feminismos que os voy a hablar, ¿vale? O sea, los he elegido porque me parecían los más relevantes. Obviamente me he dejado muchísimos fuera. El feminismo radical, el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia y el posfeminismo o feminismo queer. Antes de esto, una pequeña aclaración.
este desplazamiento de la mujer como sujeto político a la multiplicidad de mujeres que reivindican las otras mujeres se da en Estados Unidos, pero esto no sucede al mismo tiempo en España porque aquí teníamos una dictadura, con lo cual esto tarda en venir a España, y aquí en España en concreto el vector de opresión fundamental se considera la sexualidad, ¿vale? Se preguntan si es la sexualidad el elemento central en la opresión de las mujeres. Y este conflicto, luego lo veremos también en la próxima sesión, en Estados Unidos dio lugar a los debates que llevaron casi a extinguir el feminismo entre, por ejemplo, las que defienden la pornografía, las que están en contra de la pornografía, las que defienden el derecho o la libertad de la mujer a ejercer la prostitución, y las que consideran que una mujer que se prostituye es siempre una mujer alienada. El feminismo radical tiene su origen en movimientos de izquierdas en Estados Unidos en los años 60, en los que se produjo una doble militancia entre el partido feminista y el partido político. Los partidos políticos no satisfacían sus exigencias porque decían que no es posible participar donde no se existe. Ellas encuentran que no son tenidas en cuenta como mujeres, entonces que su situación particular en cuanto a mujer no se contemplaba dentro del partido político en el que ellas militaban. Y entonces empezaron a crear unos espacios que eran unos grupos de autoconciencia, que eran unas reuniones en las que las mujeres podían expresarse libremente y donde encontraban que su palabra tenía un valor reconocido. Su cometido principal era descubrir y afirmar una identidad femenina común. En estos grupos de autoconciencia se dan cuenta de que el patriarcado vertebra toda la vida, toda su vida, la personal y la social. Y de ahí el famoso eslogan, lo personal es político. Estos grupos de autoconciencia finalmente se revelaron insuficientes porque aunque les daban conciencia de su situación, las dejaban sin herramientas para transformar el mundo, y entonces tenían un sentimiento de impotencia. O sea, acumulaban la rabia, se daban cuenta de que estaban subordinadas, que se encontraban en una posición de jerarquía, que sus experiencias no tenían lugar en el mundo, no podían ser expresadas en el mundo, y se quedaban solamente con eso. Luego el feminismo de la diferencia veremos que lo que trata es de continuar, coger el amarre que sueltan las feministas radicales, pero poner en práctica algo a partir de estos grupos. Y aquí, bueno, al final las mujeres se reconocen a través del espejo de su igual y toman conciencia de la especificidad de su sexo. Hablando las unas con las otras, se dan cuenta que comparten los problemas, que tienen experiencias compartidas, que en solitario las vivían como si fueran unas locas, unas neuróticas, y al ponerlas en común se dan cuenta de que hay algo que está fallando en general. Dentro de las feministas radicales hay una autora que se llama Kate Millett, que dice que el patriarcado es política sexual. ¿Qué quiere decir esto? Entiende la política como un conjunto de relaciones y compromisos estructurados de acuerdo con el poder, en virtud de los cuales un grupo de personas queda bajo el control de otro grupo. Y lo particular que tiene esta autora es que dice que la violencia sexual forma parte de la ideología patriarcal. Entonces, a partir de ahí explica la cantidad de violaciones, de abusos sexuales, y siguiendo la estela de esta autora, por ejemplo, ella nunca podrá aceptar que una mujer sea libre prostituyéndose o que la pornografía sea una cosa aceptable, porque participa y reproduce la violencia sexual estructural. Pero seguimos en los 60 en Estados Unidos con esta autora. Sí, es del feminismo radical. ¿Puedes repetir su nombre? Kate Millett. Voy a bajar un momento agua. Gracias. Feminismo de la igualdad. Este feminismo es una escisión del feminismo radical que acabamos de ver y busca la igualdad entre los sexos.
La forma de buscar la igualdad es dentro de las instituciones, para que las mujeres y los hombres tengan un igual acceso al poder. Estas feministas no renuncian al sujeto femenino ni al concepto de igualdad universal y, como he dicho, buscan igualdad dentro del derecho. No me voy a explayar más en este feminismo porque con el feminismo de la diferencia, por oposición, queda explicado. El feminismo de la diferencia sexual surge también a mitad de los años 70 en Francia y en Estados Unidos y bebe del feminismo radical. Apuesta por identificar, valorizar y reivindicar las características de las mujeres, aunque se alejará sobre todo en cuestiones de sexualidad del feminismo radical. Para el pensamiento de la diferencia sexual, la práctica es algo fundamental y por eso os anticipaba que toman la estela del feminismo radical, pero tratan de poner algo en el mundo que no está, que es la experiencia femenina, algo que no consideran, no consiguen las feministas radicales con sus grupos de conciencia. El feminismo de la diferencia se mantiene escéptico frente a la lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Aunque no podemos negar la importancia de conseguir los derechos en un nivel judicial o legal, la igualdad de derechos olvida los límites y las insuficiencias de la igualdad jurídico-formal. El derecho no es un instrumento neutro y desde el feminismo no se debe olvidar los valores y la ideología subyacentes en el derecho moderno. Las leyes hacen abstracción de la realidad de los individuos bajo el concepto de sujeto y, como hemos dicho, el sujeto no es un sujeto neutro, es un sujeto sexuado, generalizado, masculino. Por lo tanto, las feministas de la diferencia sexual no contemplan que su especificidad o su ser mujer esté recogido en el derecho, en las leyes. Por esto ellas no es que no quieran la igualdad, pero no les parece suficiente y su proyecto en ningún caso va por ahí. ¿Por qué no quieren la igualdad? Porque en este contexto ser igual a los hombres significa ser homogénea, ¿vale? Pierden su ser mujer y se convierten en un hombre para participar del sistema. Bueno, aquí tenemos otra autora italiana que escribió un libro que se llama Escupamos sobre Hegel y dice: la igualdad es todo lo que se les ofrece a los colonizados en el terreno de las leyes y los derechos, es lo que se les impone en el terreno cultural. Ellas pretenden ser consideradas como mujer de una forma que no esté definida por el patriarcado, que no esté definida por los hombres. Perdona, ¿esto de qué año es, más o menos? Los 60, los 70 ya, cada uno. Cuando hablamos de homogenización lo hacen pensando en las teorías de Freud, en las cuales, si estáis un poco puestos y si no os las resumo muy rápido, la sexualidad se estructura por la presencia o la ausencia de pene. O sea, si tú tienes un pene, tienes un sexo. Y si no tienes un pene, tienes un no sexo. Para que me entendáis. Entonces, ¿qué son las mujeres en base a esas teorías? Un no hombre. Y su devenir sexual está marcado por la ausencia de pene. Un hombre tiene un pene y su devenir sexual está marcado por la presencia de ese pene. Entonces, las mujeres nunca evolucionan en torno a un sexo femenino. Su evolución sexual está siempre marcada por la carencia, por descubrirse castradas, o sea, desde que vienen al mundo. Entonces, la niña se hace mujer rechazando a la madre y deseando al padre. La rechaza porque tiene lo que ninguna mujer puede tener, el falo, que es el objeto de valor. Y incluso entre las relaciones entre las propias mujeres, Freud nos explica como la rivalidad de posesión del sexo masculino. Por eso las mujeres en el patriarcado están condenadas a ser rivales, porque pelean por el deseo de un hombre. Y en el caso de ser homosexuales, Freud diría que es porque se identifican con ellos. Entonces, no consideran en ningún momento un modelo sexual femenino, que es lo que las feministas de la diferencia reivindican.
La evolución sexual es falocéntrica, o sea, en torno al falo, tanto para los hombres como para las mujeres. Y el devenir mujer normal resulta más bien patológico porque está determinado siempre por la envidia, los celos y la reivindicación del sexo masculino. Bueno, entonces hasta el momento vemos que tenemos como una falta de poner en el mundo de lo que sería una mujer no definida por el patriarcado. ¿Qué estrategia entienden las feministas de la diferencia sexual que puede servirle? Pues retomar los grupos de autoconciencia de los que hablábamos del feminismo radical para descubrir cuál es esa identidad común femenina y crear espacios de libertad. ¿Qué necesitan para poder acceder a esa experiencia originaria de ser mujer? La mediación con una mujer entre ellas y el mundo. Entonces, apuestan por una práctica de libertad, así lo consideran ellas, en las que toda experiencia del mundo tiene que venir a través de otra mujer. Y así se aseguran de que van creando espacios no contaminados por cómo los hombres han definido que tienen que ser. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, el patriarcado establece el marco en el que las experiencias de las mujeres deben encajar y de esta forma se aseguran de que van creando unos espacios femeninos no contaminados por los modelos que la cultura masculina les había impuesto. Y lo que pretenden, a fin de cuentas, es alcanzar la libertad que resulta inaccesible en una sociedad patriarcal y construir una identidad femenina de las que se ven tan faltas. Pero has dicho que rechazaba la igualdad de derechos con los hombres. No rechazan la igualdad de derechos. Sospechan de ella, dicen que no es suficiente, que un feminismo que todo lo que persiga sea la igualdad de derechos es un feminismo que se queda a medias tintas, porque la forma de acceder a esos derechos es homogenizándose con los hombres y en ningún caso pueden expresar su ser femenino, su especificidad femenina. Y ahora lo que vamos a ver con el siguiente feminismo es si tiene alguna legitimidad ya hoy en día hablar de una identidad específicamente femenina, porque claro, estamos así. Pero en estos países la situación de la mujer, ¿cuál era? ¿Tenía derechos reconocidos? Sí, tenía porque derecho al voto. Tenía derecho al voto, tenía personalidad jurídica, porque en España hasta el 81 no teníamos personalidad jurídica. Ellas sí que lo tenían cuando estaban en estas historias. Bueno. Pero bueno, que sí que una cosa, pero una cosa es la igualdad de las leyes y otra cosa es la vida cotidiana. Claro, ellas tenían derecho porque ellas militaban en partido político, pero encontraban que luego en su día a día no tenían consideración de sujeto, o sea, de una persona que podía hablar por su boca y que su experiencia, su palabra tenía algún valor. ¿Qué pasa hoy en día? Bueno, y el último feminismo que vamos a ver, el feminismo queer. Queer es una palabra que no se traduce, o sea, cuando hablamos de feminismo queer no se traduce al español, porque queer es una palabra muy curiosa. Como sustantivo significa maricón, gay, boyera. En relación con la sexualidad se puede definir como falta de decoro. Como verbo transitivo significa desestabilizar, perturbar. Como adjetivo, raro, torcido, extraño. Entonces, se autoproclaman queer como una forma de reivindicar en clave estratégica su diferencia frente a la norma heterosexual. En lugar de huir de aquello con lo que utilizan para denostarles, ellos la acogen como su fuerza y se reivindican por esto. El feminismo queer pues es un intento por dar voz a estas identidades que han sido silenciadas, que no han sido reconocidas. Dentro del posfeminismo, del feminismo queer o posfeminismo, hay una autora muy relevante que se llama Judith Butler, que ha tenido tanta influencia que me
resultaba imposible hablar de feminismo queer sin hablar de Butler. Esto no lo he hecho en los otros feminismos, pero realmente en este es prácticamente imposible. Butler cuestiona la naturalidad del sexo, puesto que se ha configurado dentro de la lógica del binarismo de género, o sea, dentro de hombre, mujer. Eso es lo que entendemos por binarismo de género. No dice que el sexo no exista, sino que el sexo natural ya está desde el primer momento organizado en base a dos posiciones opuestas y complementarias. Y esto constituye un dispositivo que garantiza la estabilidad de género dentro de la matriz heterosexual, que veremos más adelante de qué habla Butler cuando habla de la matriz de heterosexualidad. Reconoce la materialidad del cuerpo, pero dice que el único acceso que tenemos al cuerpo es a través de los discursos, de las prácticas, de las normas, por lo tanto siempre es mediada, no hay una naturalidad a la que podamos aferrarnos. Y de esta forma la categoría mujer o mujeres queda totalmente desesencializada. Finalmente dice que el género es performativo. ¿Qué quiere decir que el género es performativo? Que el género es una actuación, un modo de hacer, ¿vale? Y no es un atributo con el que cuenta un hombre o una mujer antes de estar actuando como hombre o mujer. ¿Me seguís? ¿Sí? Repite esto último que has dicho que está hablando. ¿Perdón? Que repitas esto último que has dicho. Sí, el género es performativo. Eso quiere decir que es una actuación, una forma de hacer, y no un atributo con el que cuentas antes de ponerlo en práctica. Pero es una actuación que es reiterada y que obedece a unas normas sociales. O sea, una mujer se hace mujer imitando los comportamientos o siguiendo los dictámenes que la sociedad le dice que tiene que seguir para ser mujer. El género es algo que se construye socialmente. Eso, como lo que me dice el patriarcado. No es propio de una persona, sino la construcción social, por modas, por lo que sea. Claro, hay un disenso entre las feministas de la diferencia, o las feministas más que al final son esencialistas, y estas feministas. Claro, para las otras sí que hay una especificidad de ser mujer. Para una feminista o una posfeminista, pues no tendría mucho sentido ya hablar de una especificidad de sexo, ni masculina ni femenina. Como bien decías, Butler retoma la frase de Simone de Beauvoir, que dice: no se nace mujer, se llega a serlo. ¿Vale? Se llega a serlo en un doble sentido, impuesto por una cultura y por unas normas sociales, y luego también Butler guarda un pequeño espacio para la elección, una elección cogida con pinzas porque ya estamos constituidos ya por las normas sociales, por las normas de género, entonces una elección mediatizada, exactamente. Entonces, lo que dirá Butler es que el género no existe más allá de cada actuación concreta. Y las normas de género tampoco son algo distinto que la propia repetición de estas normas. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre están abiertas a una resignificación, a una renegociación y abiertas a la transformación social. Si las repetimos de otra manera, las normas pueden cambiar. Esa es la oportunidad política que Butler ve en la performatividad de género. El género tiene una inestabilidad constitutiva. ¿Qué hablamos con Butler cuando hablamos de matriz heterosexual? Pues no habla de la práctica heterosexual a nivel en un encuentro sexual entre un hombre y una mujer. Habla del problema de heterosexualidad como institución. Que los roles de masculinidad y feminidad han sido configurados como heterosexuales para que sean complementarios. Pero esto es un constructo, como decías. Luego, frente al análisis de Freud, que os he contado para las feministas de la diferencia, Butler acude a otro psicoanálisis. Y lo que dice es que cuando el niño nace, cuando el bebé es pequeño, hay una multiplicidad de seres a su alrededor. Y son
múltiples, son abrumadoras, son masculinas, son femeninas, son de muchos tipos. Son demasiadas para él y entonces las guarda en el subconsciente. Y luego cuando se hace más mayor, hace esa identificación con esas múltiples géneros, por así decirlo, no sé cómo deciros. De tal forma que el yo nunca es femenino o masculino, sino que coge un poco de todas esos estímulos a los que ha sido sometido cuando era bebé, y que por lo tanto tener un género cerrado, masculino o femenino, siempre implica un ejercicio de violencia contra el yo, porque nos obliga a olvidar toda esa otra parte, masculina o femenina, dependiendo de sea el caso, que también nos ha constituido desde eso. El yo incluye masculinidad y feminidad. Las identidades son mestizas y para asumir las normas de género de forma estable hacemos un ejercicio de violencia contra nosotros mismos. O sea, en una vida yo puedo tener momentos en los que tengo un rol más femenino y en otros momentos puedo tener otros roles más masculinos. No hay una pureza de género. Eso es lo que nos viene a decir Tiene sentido que en un momento social en el que las mujeres no encontraban una expresión de sí mismas en la sociedad, se cerraran y trataran de construir y de tener sus experiencias y de reivindicar el valor que ellas tenían. Pero quizá hoy en día ya el feminismo, yo creo, debería de tirar por hacer un análisis de la actualidad y ver que realmente las mujeres y los hombres, porque también hay una deconstrucción muy fuerte de la masculinidad, integran en su persona, y que realmente es más cómodo y más amable para uno mismo asumir que no tiene que estar siempre siendo una mujer o no tiene que estar siendo siempre un hombre, que a veces puede ser, y tienes que coger como mujer un rol más fuerte, más asociado a unos rasgos masculinos, y a veces un hombre tiene que quitarse la coraza y tener un rol de género un poquito más suave. Vale, ¿qué significa entonces? ¿Qué pasa con Butler? Nos pone un problema sobre la mesa, y es que si seguimos reivindicando la categoría mujer, seguiremos reforzando el binarismo de género, mujer y hombre. ¿Cómo vamos a mantener la categoría mujer y reforzando esto si estamos todos de acuerdo en que este es el problema? Esta es la violencia. Este sistema que nos obliga a posicionarnos o aquí o allá. Entonces, la estrategia de Butler pasa por cuestionar la categoría mujer y mujeres, también las mujeres en plural. Beauvoir es la primera que dice, hemos visto se nace mujer, se llega a serlo. Y entonces Butler dice que el feminismo ha de ir en estos momentos un pasito más allá de la categoría mujer como sujeto de pensamiento y de prácticas políticas. De lo que hay que hacer es deconstruir las categorías para desplazarlas de sus efectos de opresión y poder y abrirlas a múltiples significaciones. Ahora ya se me acaba el PowerPoint, pero yo os quería contar una cosa más a propósito de la heterosexualidad antes de que volvamos con las frases de Beatriz Gimeno. Ya hemos entendido que la heterosexualidad no se critica como práctica dentro del feminismo, o no dentro de todos los feminismos, sino se critica en la institución. Entonces, hay una discusión entre dos autoras, Wittig, que se llama Wittig, y Butler, es la última que hemos visto. Claro. Entonces, ambas comparten que la heterosexualidad como institución es algo constrictivo, es algo artificial, que está orientado a perpetuar este mismo modelo, ¿vale? La operatividad de este sistema organizativo. Pero proponen dos alternativas distintas. Wittig propone la figura de la lesbiana, como si la lesbiana fuera un personaje puro, resistente, que como no desea y no entra al juego con los hombres, en deseo sexual, afectivo de ningún tipo, tiene una posición privilegiada para socavar la matriz heterosexual de la que habla Butler. Os leo una frase exactamente de Wittig que dice: la lesbiana no es una mujer ni económicamente, ni políticamente, ni ideológicamente, ya que lo que tradicionalmente ha marcado a una mujer como tal es la relación específica de servidumbre con un hombre.
O también tenemos a Beatriz Gimeno, que entraría un poco en este juego, que dice: es la heterosexualidad la que verdaderamente se clava en las vidas y en los cuerpos de las mujeres. Situarse en el espacio físico del lesbianismo puede resultar liberador en tanto que se asume una posición de outsider respecto a la heterosexualidad, en tanto que el cuerpo se siente más libre y respira, en tanto que se puede observar desde fuera y hacer más consciente de los mecanismos de opresión que operan sobre nosotras. Butler lo que va a criticar es este afuera. La sexualidad, toda sexualidad, en tanto se trata de un proceso cultural, está mediatizado. Estamos construidos. Por lo tanto, volver a una posición anterior significa establecer un pensamiento jerárquico. O sea, tratamos de huir de jerarquías, de la superioridad del hombre y la mujer, pero proponemos un sujeto lesbiana que está fuera del mundo y tiene una posición resistente, más pura, para criticar el patriarcado, para ser más libre. ¿Vale? Entonces yo lo que os quería preguntar, os quería plantear dos cosas, era una, si nos parece que efectivamente con la figura de la lesbiana tenemos un arma con la que deconstruir la subordinación de las mujeres, sí. O si en cambio pues, preferimos pensar con Butler la deconstrucción de la categoría. Totalmente. Es una pregunta un poco inducida. ¿Cómo pensó Beatriz Gimeno, pero la otra autora, cómo se llamaba? Monique Wittig. ¿Me lo puedes deletrear ahí? W-I-T-T-I-G. Muy bien, tengo un oído muy malo. O sea, serían Wittig y Beatriz Gimeno contra la posición de Butler. Sí. Y luego la otra pregunta, o cuestión a debate, sería ¿qué otras trincheras que no sean la de mujer es con las que salimos a luchar o a pensarnos hoy en día en la calle? Porque yo creo que, por ejemplo, aquí desde Podemos estamos haciendo una política que no pasa exclusivamente por el ser mujer. Hay momentos en los que adoptaremos guerras desde el ser mujer o batallas desde el ser mujer, y hay otros momentos en los que será más importante otro tipo de trincheras, que no llamaría ni siquiera identidades. En mi caso concreto yo lo veo muy claro, yo soy vegana, y os aseguro que no me condiciona más mi ser mujer muchas veces que mi alimentación. Entonces yo creo que se ha dado quizá un peso justificado a lo largo de la historia al ser mujer, a construir una esencia, una identidad, una esencia femenina que hoy en día, para seguir pensando en el feminismo, hay que poner en cuestión. Sí, yo creo que cada mujer tiene que encontrar su propio yo. Feminismo, o sea, quién es ella, independientemente, encontrar su propia sexualidad donde se siente bien, donde uno, pues la animalidad tenga lo que más que ver, que es de lo que se trata, yo creo, ¿no? Y entonces pues dejarse llevar y ser ella, si es que hay momentos en que serás más femenino y otros más masculino, bueno, pues esa eres tú, donde te mueves tú mejor. Pero no hay una autenticidad de ser mujer o de ser hombre. Eres persona y como persona tienes facetas distintas en las que puedes ser mucho mejor que otra mujer o que otro hombre, que bueno, no sé, yo creo más en la igualdad de todo el mundo, ¿no? Desde ellos mismos, quitándote todo lo cultural, todo lo que puedas, que es muy difícil. Quitarte lo cultural es muy difícil, es muy complicado. Claro. Entonces, bueno, o identificarte para no hacerte daño, ¿sabes? Separarlo al máximo para no hacerte daño a ti mismo, lo cultural. Pero vamos. Me parecería más lógico hablar de relaciones bisexuales que pensar en una mujer lesbiana para escapar del problema del patriarcado. O sea, lo vería más como no hablar de si yo no tengo una relación heterosexual, significa que me estoy escapando de reproducir roles femeninos o masculinos. Porque yo creo que incluso en relaciones homosexuales se reproduce esa jerarquía, ¿no? Claro. Entonces yo no sé por qué, por ejemplo, pues eso, Beatriz Gimeno pues habla de la heterosexualidad, cuando yo creo que de lo que hay que hablar
no es tanto de lo sexual, sino de, para mí, lo político y el ser político de la mujer. O sea, yo no lo plantearía todo con el tema relacionado del sexo, no lo creo. Claro, exactamente, es que durante los 70 hubo una cuestión central que era la sexualidad, pues porque claro, yo entiendo que en aquel momento quizás ser lesbiana era un acto muy revolucionario que ponía en tela de juicio las prácticas heterosexuales ortodoxas. Claro, pero hoy en día realmente pues que todo el feminismo gire en torno a la sexualidad, a tus orientaciones sexuales, siendo que una persona puede ser, igual que puede adquirir roles masculinos y femeninos a lo largo de su vida, puede tener una relación homosexual, heterosexual, y eso no le hace ni más mujer ni más hombre. Claro. Por eso yo creo que el feminismo, que estos feminismos ya de la diferencia, de la igualdad, que solamente persigue la consecución de derechos, pues han tenido su importancia en su momento, pero yo personalmente yo renuncio a seguir pensándome con ellos como mujer. De hecho, la postura de defender una lesbiana, como comentábamos, es como ponerse una barrera y ir a lo sencillo, ¿no? A lo fácil. En cambio, como comentabas, ¿no? Que cada persona se desprenda de lo que socialmente ha sido más aceptado, de lo que es más aceptado al final, porque nos ha tocado como sujetos sociales que somos, ¿no? Desde que nacemos. Y poner la figura de lesbiana es, bueno, pues ya tenemos este margen, vamos a aprovecharlo y ya no hay más lucha. Cuando la lucha al final es por, bueno, el género es una parte de toda la lucha que hay que hacer, no es solamente lo mínimo, ¿no? Habría que ampliar todas las teorías. Yo, por ejemplo, yo me he encontrado en situación de... Tuve mucha relación con un grupo de feministas de la diferencia y yo llegué a preguntarme si yo podía tener un compromiso fuerte feminista sin ser lesbiana. Y yo le comenté mi inquietud a las que eran mis compañeras entonces, y en vez de decirme, resulta que yo era la única heterosexual del grupo. Y en lugar de decirme, pues claro que sí, Tati, puedes luchar tú, me dijeron, buena pregunta. Ya era olvidado. No, me dijeron, ¿tú estás segura de que no eres lesbiana? Y yo dije, pues segura, pero en esos momentos yo tenía un novio y no tenía ninguna intención de cambiarlo por una mujer. Pero lo mismo, acudiendo a Barler, yo tampoco descarto que en mi vida yo me pueda enamorar de una mujer, ¿por qué no? Si trabaja la esencia como persona, no. Claro. Esto es de chico, esto es de chica. Si evidentemente cada uno desarrolla su personalidad como sea, de chico, de chica, de lo que sea, o sea, evidentemente se puede llegar a ver a una persona y entonces no ves si se eliminan los roles masculinos y femeninos y realmente lo que tienes son unas personalidades diversas, pues te puedes llegar a dar una personalidad diversa que sea de tu propio sexo o no, o sea, es que da igual. Luego yo estoy una cosa que creo que lo hemos debatido y que es uno de los grandes problemas del feminismo, y es que Butler es la primera autora que se da cuenta de que hay una cosa que se llama intersexualidad y de que hay una cosa que se llama transexualidad. Entonces, hoy en día seguir pensando que el problema es ser mujer cuando hay un 1% de personas que no son ni hombres ni mujeres y que pasa, es que cuando hablamos de esto parece que pasa en otro mundo, no pasa en el clínico, aquí en el hospital. 1 de cada 100 niños nace con un género sin definir y eso significa que le van a hacer, además de una violencia cultural sobre tienes que comportarte así, le van a capar, le van a hacer una ablación y eso significa que hay un montón de gente hoy en día que está sufriendo una violencia física sobre sus cuerpos porque les obligan a identificarse. Si eres mujer tienes que tener una vagina y además con tantos centímetros de penetración, y si eres un hombre tienes que tener un pene y además con tantos centímetros para poder penetrar. Todo eso las feministas de la diferencia lo olvidan. Olvidan que hay un porcentaje altísimo de gente transexual, que un niño de 5 años de repente quiere ser niña. Toda esa parte desde la diferencia sexual en la que naces siendo mujer y te tienes que reivindicar como mujer, o naces siendo hombre y te tienes que identificar como hombre, queda olvidado. Entonces, una de las cosas positivas de reivindicarnos como posfeministas es poder mirar todas esas luchas que quedan fuera y que son luchas que son... O sea, yo hoy en día creo que el sujeto transexual es uno de los sujetos más violentados de nuestro país porque no puede trabajar, porque no puede tener un DNI,
porque hasta que no se opera no puede pasar, y para operarse tiene que pasar por un tratamiento horrible porque tiene que renunciar a tener placer sexual para poder tener un género. Entonces hay mucho más, porque somos hipócritas y realmente una mujer burguesa blanca capitalista en este país se considera desfavorecida respecto a todas estas otras cosas que realmente son una desfavorecida, que están sufriendo una violencia sobre sus cuerpos. Entonces, que yo entiendo que la mujer como sujeto político, como trinchera, estaba guay en los 70, pero que es que hoy en día estamos haciendo un ejercicio de taparnos los ojos y que seguimos creyendo que ser mujer es una trinchera política. Es que ya no es una trinchera. Alguna ha podido sufrir en algunos momentos algún ataque machista, pero no a estos otros niveles de todas estas nuevas sexualidades y cuerpos que son, bueno, cuando empiezas a investigar un poco y a adentrarte es horrible, os lo juro, es horrible lo que hay, y no está pasando en el tercer mundo, pasa aquí en el clínico. ¿Cómo se llama el documental este de los intersexos? El de Yo Soy. Yo Soy. Sí, es de Yo Soy. Ya, si nos acordamos, hay un documental muy bueno que explica cómo nace un niño, pues con un clítoris más grande de lo que tenía que tener, que no es ni clítoris ni es pene, y entonces, justificado como por la voluntad médica, deciden cortárselo, pues para que encaje dentro de un modelo de genitalidad. Y eso nos echamos, también a veces hacemos un ejercicio de superioridad cultural cuando decimos, no, la ablación del clítoris, y nos echamos las manos a la cabeza. Bueno, se están haciendo ablaciones todas las semanas en el clínico en este país y aquí en esta ciudad. Entonces, cuando las feministas se dedican a que el único problema es ser mujer, están haciendo una violencia absoluta sobre un montón de cuerpos. Es que están en peor situación que el tuyo, y es que tú, por lo menos como mujer, ellas te dan una trinchera, pero ¿y el que no es ni tan siquiera mujer? ¿O el que no tiene un cuerpo que se espera que sea una mujer? Hay la alternativa, un transexual que se convierte en mujer, ya es una mujer, o al revés, pues una persona que es transexual transexual es otra categoría. Y un intersexo... ¿Qué dices de un psicólogo de Estados Unidos que lo que va es que decides? En el caso de niños nacidos así, en el momento de nacer deciden los padres con el médico el sexo que va a tener y le hacen una evolución. Es ese, ¿no? Es que una de las principales... Y al final que son dos gemelos, al final, y se suicidan. Se acaban suicidando. Los padres... Que por ejemplo aquí, yo digo como se hace aquí en Zaragoza. Precisamente con el tema de los comportamientos aprendidos. O sea, que se le puede enseñar a ser mujer o a ser hombre. Y sin embargo, hay algo más que todo. Ahí en este documental creo que refleja un caso de que cuando ella se da cuenta de que había nacido con eso, no quería que se lo hubieran quitado, y es como, no me disteis, yo nací con esto y me lo quitasteis antes de que yo pudiera decidir lo que quería ser para que encajara en este mundo. Sobre todo porque si hablamos de lo más importante que dices, bueno, es que uno comienza su género practicando y haciendo una especie de juego, no de imitar, que es lo que hacen los niños de pequeño. Es tan grave, o tenemos que seguir hablando en términos de si tienes vagina imita una cosa, si tienes pene imita otra. O sea, si al final la clave que nos da para integrarnos del mundo es saber imitar bien, que es al final lo que dice Valder, si tú clavas las imitaciones estarás adaptado en el sistema. Al final no te van a preguntar exactamente, o sea, tú puedes no enseñar si tienes una vagina o no. Al final, si tú sabes imitar bien los roles y esos roles se identifican bien con lo que se supone que se espera de ser mujer, porque hay que hacer semejante, realmente no es tan grave lo que haya debajo, y sin embargo a esta gente se les hace que sea muy grave por una especie de considerar que una es mujer solo si tiene una vagina para penetrarse y uno es hombre si tiene un pene con el que penetrar vagina. Y esas lógicas, hay parte del feminismo que las han mantenido sin darse cuenta de que estaban llevándose por delante otros cadáveres. En nombre de salvar a la mujer se han llevado por delante muchos cadáveres. Por eso cuando hablábamos en la reunión de mujeres de la necesidad de ubicarnos y saber qué feminismo queremos apostar para situarnos, para posicionarnos en determinadas posiciones, pues yo creo que si hacemos un buen análisis de la actualidad, no de los años 70, no de la opresión de la mujer en el pasado, si pensamos la situación de la mujer actual, yo creo que hay que reivindicarse como postfeminista en este sentido, no que postfeminista, el feminismo está superado, no está superado, ha dado un giro que hace que
que la categoría de las mujeres ya no sea el gran problema. Este tipo de situaciones, cuando ocurre en una familia que, bueno, la sociedad no está, digamos, educada ni tiene una conciencia de esta evolución, pues cae como un jarro frío. Entonces, la familia me imagino que es una sorpresa que no sabe cómo manejar y que por ignorancia y por desidia o por lo que sea, pues no se llega tampoco a... ¿Y que son los intersexo, dices? Sí, cuando nace un bebé con unas características indeterminadas, pues claro, me imagino que no se da lugar a que esa persona se desarrolle y cree un... Hay una película, XXI, que hay una película que sí que le dan esa oportunidad a la persona. Como si tuvieran los dos cromosomas de mujer. Porque tiene los dos sexos. Entonces, ahí sí que los padres son lo suficientemente, pues bueno, caritativos con la persona, con su hijo o hija, para dejarle llegar a la adolescencia, que tenga sus experiencias y que adopte la decisión que considera más conveniente. Es real, yo creo que lo que podemos hacer a este respecto es visibilizar la existencia de estos casos. Claro, yo tampoco, yo hasta que no me vi en la universidad estudiando esto, yo era una cosa que no había pensado. Si lo vamos comentando, se visibiliza la existencia de estos intersexo, pues bueno, a lo mejor entonces si yo o aquel el día de mañana tiene un hijo con estas características, frenará a los médicos, que al final es hacer un ejercicio de pedagogía. Yo lo que decía que me parece muy importante esta situación, pero esta no deja de ser minoritaria y hay que atender a las minorías. El problema con el machismo y el feminismo es que es general. Quiero decir, me preocupa, no es que sea más o menos problema, que me preocupa. Entonces yo en este sentido, yo sí que me considero feminista, pero claro, yo no tengo el problema que habéis tenido las mujeres y llegar a todas estas categorías, el feminismo, la igualdad, la desigualdad, pero como hombre sí que me he sentido, o sea, yo he sentido como hombre que tenía que estar en la lucha feminista de desmontar el patriarcado. Eso es lo fundamental. El patriarcado es lo que nos ha hecho a todos encasillarnos en unos roles y educarnos y hacernos en unos roles. Y eso nos ha jorobado a las mujeres porque nos ha puesto en la posición más inferior, pero también nos ha jorobado a los hombres porque no nos ha dejado desarrollarnos a cada uno como queríamos ser. La construcción de la masculinidad, también de mi masculinidad, venía condicionada por un montón de cosas. Yo tenía que ligar un montón porque era hombre. Como no me jalaba un rosco porque era pequeñico de eso, yo estaba, a mí me jorobó mucho todo eso. Yo si lloraba, pues no te puedes parecer, bueno, la cuestión masculina muchas veces, habéis dicho que las mujeres era porque no tenía algo del hombre, pero a los hombres nos han hecho construir nuestra masculinidad en oposición a las mujeres. Siempre demostrando no llores, no seas nena, defiéndete. Esa frase es genial. Y entonces, claro, toda esta construcción de los roles que va muy ligada al sexo, hay que ir eliminándola, ¿no? Y dejar que cada uno se construya su personalidad, como sea, porque yo también estaba en alguna charla de hombres sobre la construcción de la masculinidad y claro, también te encuentras enseguida, lógicamente, con los hombres que su salida ha sido la homosexualidad. Eso también es la minoría, bueno, pero es que no tiene que ser la salida la homosexualidad ni la heterosexualidad, cada uno es que se construya sus relaciones con libertad, o sea. Y otra cosa que es fundamental del patriarcado, que no se ha mencionado aquí, pero también es fundamental, es que nos ha asignado a los hombres el papel público y a las mujeres el papel privado. Pero no solo asignar eso, sino que a mí me ha negado el papel privado. Y a vosotras, a las mujeres os han negado el papel público. Eso hay que desmontarlo una vez. El mundo de los afectos, de los cuidados, de tal, a mí no me han educado. Entonces de mayor he entendido algunas cosas, pero claro, lo que se aprende de niño es mucho más positivo que lo que se aprende de mayor. Y eso me han dejado cuidar a lo mejor como a mí me habría gustado. Es decir, la vida privada me la han negado y me han obligado a la vida pública. Bueno, ya lo he dicho. Una de las cosas respecto a eso, y quizá es una de las cosas que desde una perspectiva de hacer políticas feministas o que podamos hacer políticas feministas, será pensar
y creo que es la clave de si nos posicionamos en un feminismo u otro. Si como mujeres queremos entrar en el espacio público, cuando el espacio público ha sido hecho por hombres y para hombres. ¿Eso qué significa? Que es lo que decían las feministas de la diferencia, que eso lo diagnostican muy bien. Es que yo, para triunfar en la política, tengo que ser Margaret Thatcher, o tengo que ser Angela Merkel, es decir, tengo que ser lo peor de un hombre. O sea, pero el sistema no permite a las mujeres que han triunfado actualmente, ni son madres, ni tienen ningún rasgo de cargo familiar. No tienen cargas familiares reales, y si las tienen, en ningún caso sus rasgos femeninos que podemos considerar como eso otro, no se puede demostrar en política. Tienes que ser un macho duro, un macho alfa. Da igual que seas una mujer, tienes que ser un macho alfa, que no se te ría a nadie, que hacer ese tipo de política. Quizá como mujeres, una de las formas que nos abre el feminismo, ¿vale? Y tal, es pensar, joder, vamos a potenciar un espacio que la política sea de otra manera, no obligarnos a ser hombres. Y eso es una práctica feminista, no hacer política entre mujeres, sino entre mujeres decidir, vamos a enfrentarnos aquí sin tener que renunciar. Si a mí me gusta, si a mí me han enseñado a que, o sea, si yo cuando me hundo no sé gritar, porque no me gusta gritar, no tengo que rebajarme a ese nivel que se exige políticamente, que es otro de los problemas, que nos han enseñado unos roles para la vida privada que en la vida pública no valen, y hay mujeres que no estamos dispuestas a renunciar y a convertirnos en machos alfa. Sin embargo, queremos participar, queremos seguir participando en la política, entonces tendremos que pensar entre todas o entre todos estrategias para hacernos hueco, porque esos huecos no están, te tienes que convertir en un hombre, y eso yo creo que es uno de los grandes problemas, y que veremos en la segunda parte del taller, que es cómo hacemos para hacernos un hueco ahí sin renunciar a... Yo creo que si las madres estuviéramos en el poder, la política ya sería mucho más. De otra manera, claro. Sí. Pero que no solo por empezar las mujeres, quiero decir, porque cuando empezó a ver, o la paridad en las listas no es lo que soluciona el problema, es condición necesaria pero no suficiente. Porque cuando dicen que mandan las mujeres, como te has dicho, a mí que me mande la Margaret Thatcher o la Merkel, están haciendo una política machista. En una condición de igualdad tienen que estar los que se consideren mejores para hacerlo. El que sean mitad hombres y mitad mujeres, porque no 75% mujeres, a lo mejor lo van a hacer mejor. Que realmente sean los mejores candidatos, pero eso hay que hacer una política, porque realmente el macho que no es dominante tampoco se mete en política, o sea, porque va a ser machacado. Ya para empezar hay que quitar la agresividad de la política, para que en ese caso las mujeres, el componente ese agresivo, que te lo quitan, porque eso no es de niña. Entonces, pues yo lo tengo, ¿sabes? Pues no consiguieron quitártelo. No me lo lograron quitar, lo siento. Ya, pero a ver, a mí, te puedo decir que a mí me educaron diciendo, espabila, que si no acabarás siendo señora D. Y era el peor insulto que se le ocurría a mi padre. El peor. Entonces, evidentemente a mí no me han educado, eso es de niñas, eso es de niños. Sí. Yo realmente en ese aspecto me considero una privilegiada. Aventajada. Sí, a mí también, a mí me educan. Claro, que tienes que ser independiente y que tienes una persona que no dependas de nadie, que estés con quien quieras estar. Así me educan. Pero aún así, si una mujer grita en una asamblea, el comentario por lo bajo va a ser, a la que loca. Sí. No, o suelta un taco. O sea, si una mujer suelta una barbaridad, dices, ¿visto esa? Efectivamente. Si lo suelta un hombre, parece que pero muchas veces somos las propias mujeres las que hacemos cuando yo considero los tacos una forma muy expresiva del lenguaje. Sí, pero vamos a ver. Las que se han mantenido en el matriarcado, lo que decía en la parte privada, las mujeres son las que han mantenido el rol, que son las que han educado, son las que educan, y las que mantienen el rol de tú, esto es de chico, esto es de chica, y es las que los chicos fuera, las chicas dentro. Las mujeres son las que educan en las casas, precisamente por esa división de los roles. O sea, y las que están manteniendo esos roles, realmente a las que hay que concienciar que esos roles hay que cambiarlos, es a las mujeres. Eso a las mujeres. A los hombres no. Pero luego también el hombre, las mujeres que podemos estar entrando en lo público, el hombre se siente también como amenazado. ¿Y ahora qué hago yo? Sí, no, eso, mira, miedo. El hombre tiene un grave problema. Miedo. Porque se queda sin papel. Miedo. Sí,
De repente la mujer lo cogemos todo. Sí, yo es que por eso... Entonces, que aquí las tenemos mujeres muchos habían problemas las avanzado, mujeres, pero los hombres también tienen muchos problemas. han avanzado Todos tenemos muchos problemas. mucho más rápido que los hombres. Entonces, y evidentemente hemos evolucionado mucho más. El rol que las mujeres están tomando en la sociedad, pues llega que hay muchos hombres que dicen, vale, ¿y ahora mi papel cuál es? ¿Cuál es? Quien no sabe Porque las interpretarlo, parejas ojo, que yo veo- y eso es un papel también, que eso también es origen de la violencia de género, Sí. porque no te puedo, o sea, si te tengo que dominar y socialmente, políticamente, intelectualmente no te domino, pues te pego y ya está. Yo socialmente, lo que yo voy viendo es que las parejas heterosexuales que mejor funcionan son las que tienen los papeles completamente divididos. La que es hombre, o sea, el que hace el papel del hombre y de mujer. Cuando las parejas hacen los dos papeles, entonces esos terrenos comunes, ahí surgen muchas dificultades. Muchísimas. A ver, es más complicado, siempre, evidentemente es mucho más complicado vivir con una persona que piensa y que discute que con una persona que no discute. Si, y a ti te han dado el No, es papel de eso. compartir espacios, es compartirlos. El problema que yo veo actualmente es el compartir espacios hombre-mujer asumiendo la responsabilidad. O sea, no que el marido te cocine, que te ayude para que te haga la fideuá de los domingos. No va de esos rollos. El rollo va de que tú tienes unos hijos, hay una responsabilidad, que es de los dos estamos trabajando, con lo cual vamos a ver cómo organizamos la movida. Claro, de hecho... Entonces, ahí surgen 100 millones de problemas. Claro. Y si tienes el carácter fuerte, ya no te puedes ni imaginar los problemas que surgen. Bueno, En algunos casos, Bueno. en otros tampoco. yo ahí rompo una lanza en favor de muchos hombres que están siendo capaces de adaptarse a ese tipo. Ojo, les es mucho más incómodo que juntarse con una sumisa. Para un hombre es mucho más cómodo juntarse con una señora que es sumisa, que hace su papel, porque no le da problemas. Claro. Pero evidentemente el hombre evolucionado asume que para tener una compañera y no tener a alguien detrás... Una esclava, debes decir. Detrás, vamos a ponerlo en 2 pasos detrás. Sí. Entonces, evidentemente, tiene que asumir una serie de dificultades, Claro. que no es igual. O sea, no es lo mismo que llegues y diga, hoy hacemos esto, que diga, y que la otra parte te diga, Pero vale, es que las te mujeres diga, estamos muy o no. acostumbradas a asumir dificultades y el hombre lo ha tenido siempre mucho más fácil tradicionalmente en esta cultura. Entonces el hombre yo creo que tiene que ser consciente de las dificultades a las que se enfrenta y bueno, pues participar y Pues resolver claro, los es problemas. cuestión de la educación. Yo creo que hay que también muchos nos hombres toca a te todos, dirán a todos. que para los hombres que tienen al lado una compañera en vez de una señora que dice todo que sí, pues la relación es mucho más gratificante que no Rica. alguien dices Mucho más rica. Claro, evidentemente, es porque además de tener una compañera, de tener una persona al lado, puede ser su mejor amigo. Efectivamente, es de lo que se trata. Yo hay una cosa para esto que creo que es significativa y es que pensar el nombre que tiene el taller, ¿vale? Por una política sin machos alfa y mirar cuántos hombres hay en la sala, ¿vale? Eso Se han ido significa, muchos, pero había muchos sí, más. pero eso también significa que casi ningún hombre se identifica como macho alfa y no lo considera como un problema. ¿Eso qué pasa? Ya, Que nosotras asumimos mucha parte de nuestra culpa, Sí. nos reunimos, tratamos de cuestionarlo, cuando parte del problema también está en ellos. En ellos. Y por su bien, no por el nuestro, porque nosotras por nuestro bien ya nos estamos haciendo nuestro camino. Sí. Los talleres que se van a hacer ahora de micromachismos, de deconstrucción micromachista, es súper importante que vaya aquel que más reproduce el machismo, pero por su bien, porque se adecúen a que nos van a tener que ceder Pero ese es el que no va a ir. Claro, Ese es claro, el que no va a ir. entonces no es que tengamos solamente un problema entre nosotras, es que nosotras sabemos guerrear y estamos guerreando. El problema es que ellos se adapten a esa nueva situación, a ese nuevo plano donde tienen que resignificarse. Y esos talleres a mí me parecen increíbles. Y el hombre que entra sale transformado, porque de repente se puede quitar una coraza y se quita muchos pesos de encima. Pero tiene que querer, porque tiene que querer ceder poder. Y claro, ceder poder... Pero Pues bueno, ya sabéis. Es cuestión de poder. Es que no es cuestión de poder. Esto no es cuestión de poder. Es cuestión de libertad. Libertad. Y ese es el problema que tenemos los hombres y las mujeres. Y los hombres y los hombres y las mujeres, que no sabemos respetar nuestra libertad.
No es tan sencillo como eso. Aquí no hay diferencia de mujeres y hombres. Todos somos seres humanos. Yo a ti no te puedo ver como una mujer. Yo a ti te veo como un ser humano. Eso es lo que te lo agradezco, porque no pasa. Es único. Y como ser humano que eres, tienes la misma libertad que yo. Y tú y yo podremos ser amigos, no amigos, acostarnos, no acostarnos, irnos de viaje, no de viaje. Pero sobre todo, respetaremos nuestra libertad. Y tendremos que estar a gusto. Y tú tendrás que estar a gusto conmigo, o yo contigo, yo en esta sala estoy a gusto. ¿Por qué vengo? Porque sabía que aquí iba a aprender. Pero sobre todo, importantísimo, es la libertad. Los machos alfa, como nuestro jefe. No, es un macho alfa. Vale. Pues a lo mejor es que tiene miedo a la libertad. No, la verdad, la libertad tienen otros. También a mí me gustaría decir que hay muchas mujeres que somos machos alfa, o las que hemos querido entrar en política muchas veces, y yo soy la primera, me reconozco en muchas escenas como un verdadero macho alfa, como una leona, y a mí eso es la alfa. No, como un macho. Que no. O sea, yo me Tú identifico. eres un ser que defiendes tus ideas, lo que tú crees, ¿vale? Y no hay machos ni hostias. Es Y había otras formas de reivindicarlo que no pasaran por el discurso violento, la fuerza dialéctica, el no dejar escuchar a los demás, el autoritarismo. Tenemos que pensar, o sea, lo que pensábamos con el taller era pensar que si en Podemos queremos una democracia participativa, tendremos que aprender que hay que renunciar a formas de hacer democracia que son igual de democráticas, pero que vienen viciadas por machismo. Y eso era lo que entendíamos. ¿Qué papel tiene el feminismo en Podemos? Ese. No tanto reivindicar a la mujer, no reivindicar como narices que una política horizontalista necesita renunciar de muchos vicios que reproducimos mujeres y hombres. Claro, porque totalmente. es inconsciente. Sí, porque es absoluto. Y porque es a nivel estructural. O sea, claro, no es un problema de un individuo. Y luego lo reproducen hombres y mujeres, porque está en la estructura. Claro. Lo que decía el compañero es que es incómodo también para un hombre detentar esa posición de superioridad, que también es un ejercicio de violencia, y yo ahora tengo que comportarme de una forma autoritaria y no puedo. Agotador. Claro, y también es cansado, a nadie le gusta, imagino estar, bueno, a nadie se le gustará, pero a una persona normal no creo que le guste estar en el papel del opresor. Y aparte responsabilizarte de la vida de otro. Vaya tela. O sea, con la mía tengo suficiente. Entonces que para el hombre también es muy duro responsabilizarse de la vida de otra persona. La de la masculinidad para hacer feminismo es fundamental. Nosotros podemos seguir haciendo lo que queramos. Si los hombres no asumen que hay que deconstruir esa posición de poder, no podemos hacer. Pero a ver, las mujeres hayamos dado un paso más es porque hemos visto que hay un problema en la situación que tenemos. Si ellos no ven que hay un problema en la situación que tienen, les falta avanzar eso, porque realmente tienen un problema. A ver, y cosas tan tontas como, yo me acuerdo una vez que llegué desde el coche, como me dio la gana, y me dijeron, que mal has aparcado, y que ya, pero mira, me ves. Como eres mujer, que soy una mujer, que no tengo que ver mucho lo que cuerpo, entonces es que me da igual. Es que me doy sin cuidado, te aparco mal, y qué, o sea, y eso realmente. Es decir, el tener que conducir bien, aparcar bien, pintar bien, coger un taladro y decir, es que pero hasta que como colectivo no vean que realmente eso es un problema, es que podemos hacer lo que queramos, pero no avanzan. Y ya para mí es un problema también el asumir el papel que tienen, a ellos. Claro, yo creo que cada vez vemos más hombres que manifiestan su incomodidad con su rol de género. Y jóvenes. Los jóvenes. Yo voy a todas formas, las mujeres podéis tener la capacidad de educar, que sois las que educáis. Claro, habéis claro, dicho eso. Pero tienes que tener, como madre. Como madres, claro, es que sois las que tenéis que coger y. Después la sociedad también está. Bueno, pero la sociedad puede influir mucho, pero las madres influyen más. Sí, pero entonces estamos manteniendo el papel en lo privado, las mujeres en lo público. Como padre habrá que educar. Sí, pero hoy en día somos. Pero es que es desde la basura. De la manera. Es en plan, queremos cambiar la generación que viene y no esta. Porque lo que estamos viendo es que las madres tienen que educar, entonces las madres tienen que mantener el rol y enseñar a los hijos que tienen que evolucionar. Pero ya estamos partiendo de que los hijos están aprendiendo que tienen que evolucionar
de su madre, no de su madre y su padre, sino de su madre. Estamos volviendo a recrear Ya, la ya, anterior, sí. intentando cambiar. Quería hablar de Sí, De todas formas, yo quiero decir, o sea, lo que es que haya hombres en la sala para que ya estemos hablando de lo que tenemos que hacer los hombres. Quiero decir que siempre volvemos a lo mismo. Yo, mi sensación como hombre, o bio-hombre, es que no vamos a renunciar a nuestros privilegios, o sea, 4. Y aún así habrá que pelearlo mucho. O sea, es una cuestión interna y una cuestión, sobre todo social, de pelearlo y ejercer una acción directa contra la mayor parte de los hombres que no están dispuestos a renunciar a sus privilegios. Primero. Pero el problema es no entender los privilegios, o sea, yo como privilegios... No, o sea, quiero decir, son privilegios, y me explico. Los hombres están, o sea, y eso, yo mira, mi familia viene del mismo pueblo, y es que en el pueblo se ve, con el tema de la despoblación y que las familias cada vez son más pequeñas. O sea, el tema de hombres que se tienen que hacer cargo de cuidar. O sea, una cosa que no había ocurrido en siglos. Que hay muchísimos hombres que tienen que cuidar. Cuidar a hijos, a padres, mayores, a padres. Quiero decir, y eso, o sea, quiero decir, hay un problema de base. O sea, a lo mejor con eso lo que conseguimos es una cosa que a lo mejor tendría que haber pasado. Y es que en lugar de preocuparnos de que haya más presencia femenina en los espacios públicos, que también hay otra cosa que tenemos que hacer, que es empezar a valorar los espacios privados. O sea, y que sean muchos, o sea, quiero decir que la política se haga en público, pues está muy bien. Pero también está muy bien que donde se crea y se reproduce la riqueza, que es en el ámbito privado, eso sea el ámbito más importante. Y yo soy consciente de que no lo hago ni lo valoro y tal, lo trabajas, pero no lo haces lo suficiente. Y hasta que no empecemos a valorar eso, quiero decir, o sea, que no hay mucha salida. O sea, perderemos los privilegios en el momento en que ese espacio, que es donde ha tenido tanta fuerza la mujer, empieza a ser tan importante como el público. Hasta entonces, quiero decir, y no sé cómo se hace, ni cómo se cambia, ni nada, pero vamos, pues la sensación que tengo. Pero vamos, que aquí o sea, están, o sea, borrachos perdidos todo el santo día, o sea, con intentos de suicidio, es en plan de decir, no pueden asumir que tienen que cuidar de gente. No pueden. No pueden. pero en ese sentido es en el que yo creía que las mujeres tenemos que reivindicar cosas que hemos hecho hasta ahora y que estaría guay que estuvieran en el espacio público. Una de ellas es, sabemos cuidar, sabemos depender de los demás, sabemos trabajar en equipo, porque una mujer en casa ha trabajado y ha sabido llevar, o sea, ¿quién va a ser todas esas prácticas que hemos aprendido en lo privado, empezar a valorarlas, no olvidarnos de ellas cuando acudimos a un espacio público, porque entonces es cuando empezaremos a valorar. O sea, yo alucino, por ejemplo, la capacidad que tiene de negociación una madre que tiene 3 niños, tiene una capacidad de negociación que tiene que valorarse, y eso son horas de práctica. O sea, que tiene más práctica que nadie, y hasta que no se... Pero nosotras a veces, para acudir al espacio público, renunciamos de todas esas cosas femeninas que nos han enseñado, o renunciamos de que sabemos depender de los demás, de que reconocemos que una sola no puede conseguir nada. Todo eso que en el ámbito privado lo reivindicamos, vamos a llevarlo al espacio público a reivindicarlo. Te adaptas a lo que hay en cada momento, y si tú quieres ir al espacio público para poder sobrevivir de alguna manera, pues te tienes que adaptar a eso. O sea, si no... Es que yo creo que hay que empezar a ver lo que es ámbito público y ámbito privado. Y vamos a tener que decir, ámbito público es una cosa, ámbito privado es otra. No hay una diferencia. Eres la misma persona cuando te levantas y levantas a los críos que cuando te vas a trabajar. Eres la misma persona. ¿Por qué tienes que actuar diferente? ¿Sabes? No, pero el ámbito de la política sí te exige otra. O sea, yo creo que... Sí, pero a nivel de política de práctica personal, que queremos tener un espacio político como mujeres en un ámbito político, está diferenciado. Mal que nos pese. Para las mujeres no, pero para los hombres no saben diferenciar. A nosotras no, porque con el hecho de ser mujer te metes en el espacio público y te tratan como si fuera una cuestión privada. Y si eres mujer y cuestionan tu sexo, tu sexualidad, tu pareja, todo. Pues que a ellos no les pasa, porque arrastramos el ámbito privado a lo público. Pero a ellos no les pasa, ellos pueden tener eso más o menos separado. A ver, lo que pasa es que, bueno, que este cambio del machismo a una sociedad igualitaria en todos los sentidos va a ser de generaciones. No es una cosa que porque las leyes se hayan puesto de una manera. Luego, ¿por qué existimos algunos hombres feministas? Yo creo, pues porque tenemos una mujer al lado que es feminista. Y nos ha convencido. Entonces hemos visto las ventajas y de todo. Entonces lo que quería decir es, que no tenía que haber emocionado
cuando luego hablaré. Mira, algo relacionado con lo que comentas es, yo por ejemplo, creo que hay que partir de una base muy sencilla y es que por una parte cada uno tenemos que luchar en nuestra casa y en nuestro ámbito, ¿no? Y entonces, yo por ejemplo, hago mucho trabajo personal en cambiar los roles con mi pareja que es masculina. Pues eso, se estropea la tele, arréglalo tú. Pues no, intento arreglarlo yo. O sea, chorradas de ese tipo que parecen que son chorradas, pero que reproducimos constantemente y es que hay que hacerlo, y preguntarse por qué no me he levantado yo a hacerlo, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y por otro, en lo público, yo creo que es súper importante y que debe fomentarlo, es explicar de una vez qué es el feminismo, qué es la lucha por la igualdad. Y nadie puede estar en contra de eso, porque es como yo decir, soy antirracista y que me digan, oh, es que eres súper radical. ¿Quién dice eso? Pues pero es que me pasa todos los días. Digo, soy feminista y es que me miran con una cara de, uy, no me lo esperaba de ti, eres súper radical. No, joder, o sea, a que si digo quiero salvar a los animales, nadie me va a decir, oh, qué radical. A ver, según la frase que diga, ¿no? Y lo que es en ámbito público, pues no sé, yo todavía a Pablo Iglesias no le he escuchado hablar de feminismo. ¿Por qué no? Sí. Yo todavía no en el Parlamento, nuestra intervención la quisimos traer y habló justamente de la performatividad de género con Bartlett, de arrancó de Simone de Beauvoir y yo me quedé como diciendo, bien. Es que le ofreció a Juncker, a Juncker que por favor, para dejar de ser tan machista, viniera vestido de mujer al Parlamento. Y entonces empezaría a entender de una puñetera vez la performatividad de género de Bartlett y dejaría de ser tan machista. Juncker hizo una declaración en plan, lo siento por no ser mujer, en plan de dejar de atacarme por ser un macho. Y le respondió eso. Pero no debería ser más habitual que hablar de ese tema. O sea, es que en todos los proyectos que se planteen políticamente se tiene que valorar a todos los géneros que existen. O sea, es que, ¿por qué tiene que ser solo una vez que hable de ese tema para parecer más progre? Porque es lo que socialmente parece. O sea, eso es lo que a mí me molesta, cuando es algo absolutamente natural. O sea, no sé. Yo creo que tenemos aquí un análisis que con políticamente podemos decir todos, pues sí, somos todos feministas, está muy mal, pero claro, la ideología imperante sigue siendo machista. Incluso nosotros seguimos jugando según esas reglas del juego si queremos optimizar beneficios en un cierto momento. Y el ejercicio que os quiero proponer es el siguiente. Imaginaos si queréis sacar adelante un proyecto de una empresa. Queréis un producto nuevo y queréis vender mucho. Entonces pensáis en marketing, en una publicidad que queréis diseñar. Claro, tenéis que jugar según las reglas del juego imperantes, ¿no? Después quizás pues pondríais a una mujer o lo que sea, pues emplearíais los signos que una sociedad valora y entiende y según los cuales va a reaccionar de modo que compre más ese producto. Pues ahí tenemos un ejemplo de algo que juega pues, en esa escala grande social del grupo y que pues quizás tendríamos que pensar en esa escala de cómo cambiar ese tipo de lenguaje y sin embargo seguir pues eso, maximizando nuestro beneficio de algún modo. Por eso creo que esa es la clave de Podemos. Es decir, estamos haciendo macropolítica, política estatal. ¿Cómo llevamos las micropolíticas que hacemos en estos talleres a una no vale con que la legislación sea feminista? Esa no es la clave. La clave es que los personajes importantes que vayan a llevar a cabo esas políticas introduzcan el feminismo en su forma de actuar, en la forma de hablar, en la forma de vestir, en la forma de moverse, no solo la legalidad, en eso estamos de acuerdo. O sea, ¿quién va a presentar hoy, si no es un cenutrio radical, un programa político machista? Un programa en sí, en programa, en papel. Eso no, está claro que no, es que eso estamos todos de acuerdo. Otra cosa es cómo hacemos para que el feminismo llegue a ese nivel. En sentido de lo que dices tú de la publicidad es fundamental y antes se ha hablado de la educación. Bueno, la educación, una parte es de las familias, pero otra parte es también del sistema educativo, pero otra parte es de los medios de comunicación. Entonces, toda la publicidad, o el 90% de la publicidad es muy machista, muy machista. Y entonces eso educa un montón, porque la base del capitalismo está fundada en el crédito y en la publicidad, prácticamente. Y tenemos que desmontar todo eso, es un trabajo muy lento y tal, pero bueno. ¿Pero usted haría un anuncio feminista? ¿Qué? ¿Se arriesgaría? DAF lleva haciendo una campaña durante 2 o 3 años de por cuerpos reales y salen mujeres con cuerpos reales y ha vendido un montón porque de repente
también, o sea, hay que pensar en términos de marketing, es que es progre también. Bien, está de moda, está bien. Creo que está relacionada con Rexona y con Accent. Pero ellos han asumido como hay un montón de mujeres feministas que les va a encantar esto y van a comprar. O sea, no lo han asumido porque sean feministas, sino porque han visto que vende vender que son feministas. Claro, yo no creo en la bondad de los empresarios. El anuncio de H yo creo que está hecho por mujeres que se ríen mucho. Porque es un anuncio que mujeres llega, es la caricatura. O sea, cuando vas a triunfar por un desodorante, eso es una caricatura. Sí, una caricatura, pero te acabo de poner 50 cuerpos de mujeres desnudos. Pero es, a ver, yo creo que evidentemente vender es una caricatura. O sea, ya no es la publicidad que puede ser más o menos una sutil, más o menos. No, en ese caso es llegar al ridículo, al esperpento. Bueno, en la realidad, realmente. Es como un inconsciente colectivo que se ha creado en las mujeres, el típico, las mujeres en la cocina, lo privado, y los hombres fuera, y como un poco lo que él comentaba que vivía, ¿no? Yo era chiquitín y no ligaba, entonces lo pasaba mal. Bueno, pues démosle al hombre un desodorante que le va a hacer atraer a todas las tías que van a babear por él. Y está sacado de un aprendizaje real. Y a mí un poco lo que llevamos hace un ratito hablando, me ha recordado, has comentado, es una atrocidad que capen a los niños en el clínico. Yo me estoy sintiendo que socialmente se nos ha capado a todos, metafóricamente, ¿no? Sí. Entonces no nos llevamos tanto las manos a la cabeza cuando vemos en el clínico a los bebés les pasa esto y es un 1%. Es una agresión física, pero luego la agresión social que hemos tenido que vivir todos, no pongo la mano en el fuego de que el 5% de personas hayan vivido en una libertad desde que nacen. Que nos viene ahora la típica campaña de publicidad, donde nos vamos a encontrar H, pero Avisarás o cualquier otra donde hasta las páginas del catálogo de la juguetería van a estar en rosa y las de los niños van a vender camiones azules. Entonces ya es un poco todo llevarnos a la mano a la cabeza de manera más amplia lo que nos ha tocado vivir. Cuando hablamos de las minorías, son minorías pero también mayorías que hemos ido, entre comillas, pero a ver, esa, de alguna forma esa castración se ha sufrido por, o sea, a ver, en los hombres tienen una serie de ventajas que dices que algunos saben ver la que no es tal ventaja, o sea, porque realmente se pierden muchas cosas, o sea, y se pierden cuestiones en el ámbito, o sea, emocional, y dices que evidentemente tienen unas carencias emocionales mucho más fuertes que las mujeres. Yo creo que el tema es evolucionar a que ellos también reivindiquen ese ámbito en el que se les ha castrado completamente. Que no saben verlo, pero que decía él, ven una serie de privilegios, que no pueden llorar, no pueden cuidados. No, pero incluso, por ejemplo, en la educación, claro, en el caso de los cuidados que decías tú, cuando son cuidados de mayores, que parece que, claro, estaba relegado siempre al ámbito de las mujeres. Pero, por ejemplo, en el ámbito de los niños, a ver, yo personalmente, yo estuve trabajando en una tienda y desde donde se daba formación a las madres primerizas para cuidar a los niños. Entonces, en el caso de donde estuve yo, nos dieron un premio porque era la tienda donde más hombres iban. Claro, yo reconozco que la parte que decía yo era que cuando venían y decían, van a tener un niño, pues ella vendrá. Yo me metía con ellos, decía, ¿y tú? ¿Te lo vas a perder? O sea, de verdad, que yo entiendo que te han educado así, pero tú sabes lo que te vas a perder, que realmente es una parte muy emotiva y que ¿por qué te la vas a perder? Ella tiene el privilegio de hacerlo y tú no. O sea, realmente, vamos, y en ese ámbito a mí muchos hombres después venían y me decían, oye, me encanta, o sea, realmente lo estoy disfrutando, no me imaginaba que tener un hijo era esto. O sea, pues esa parte es la que también ellos... claro, el problema es que yo creo que no saben ni que existe. Claro, nosotros desde el ámbito privado, pues te asomas a la ventana y ves lo público. Pero es más difícil desde lo público asomarte una ventana que está en el quinto piso y ver lo que es lo que hay dentro. Es más complicado. Y no lo hemos sabido vender nosotras. O sea, las mujeres, al intentar ocupar espacios, por necesidad hemos tenido que denostar en los que estábamos para poder ocupar otros. Entonces, nosotras mismas nos hemos hecho un marketing horrible.
horrible. O sea... Hombre, cuando estás obligado a tener ese espacio y no Acabas puedes elegir obviándolo, tampoco, claro. Y ya no digamos en la publicidad el reclamo, ¿no? Porque, a ver, en un spot, por ejemplo, de desodorantes, bueno, pues sale el cuerpo humano, pues salen las tías guays, pero para vender un coche, que salga una tía en pelotas, pues la verdad que no es. Y sin embargo, pues también, eso es de propósito y es fuera. Pero tendremos también que intentar cómo hacemos para que dentro de Podemos no nos convertamos las mujeres en reclamo. O sea, es una de las cosas que también, y que si uno analiza con un poco de criterio, por ejemplo, la Asamblea de Madrid, se reprodujeron unos patrones machistas muy significativos, y uno de ellos fue mujeres como reclamo que ocupan el escenario pero para estar detrás solo para llamar la atención, o sea, que hay que tener muchísimo cuidado, y entre nosotras tendremos que ser cuidadosas en eso, porque eso va creando imaginario colectivo y va creando, y también eso al final es lo que va a determinar la posición que juguemos en el partido. Y en ese sentido, se pusieron mujeres y jóvenes además. No parecía ningún jubilado como él. Y hombre, que ser mujer joven y atractiva tampoco, o sea, ni como reclamo, pero que tampoco, o sea, que tú te puedas subir a un escenario como mujer joven y atractiva y que se te escuche. Porque dentro de Podemos, algunas compañeras, hemos tenido alguna, bueno, nos han puesto en cuestionamiento porque estéticamente, pues como nos pintamos los labios y cosas así, no reproducimos la estética de Podemos, ¿no? Que se supone que es un movimiento más hippie, más... Y claro, ¿qué haces vosotras arregladas, con falda, con los labios pintados, hablando? Bien, pues eso es otra cosa que hay que cuidar dentro de Podemos y que hemos vivido por parte de compañeras y algún compañero también. Claro, o sea, ni como reclamo, pero que ni tampoco voy a dejar de ser y de vestirme, pues si me gusta pintarme los labios y ponerme pendientes para hablar y que se me escuche, o sea, que tampoco sea un impedimento. No, que tu imagen no tiene nada que ver con lo que tú vas a hacer. Claro, el derecho a reivindicar lo mismo que, o sea, que cualquier persona, y con el mismo respeto se debe escuchar y se debe... Pues no hablamos. Hombre, nosotras yo viví en la Asamblea de Madrid una cosa curiosa, y es que la chica que habló de la propuesta de Construyendo Pueblo, ¿cómo se llama? Beatriz... Clara. Ah, sí, Clara. Una chica que habló que te cagas, o sea, una tía que tenía 30 años y lo hizo súper bien. Bueno, pues cuando la chica subió al escenario, una chica que podemos considerar atractiva, los comentarios de la manada fueron única y exclusivamente sexuales. Cuando llevábamos alrededor de 50 intervenciones en las que no había habido comentarios sexuales hacia nadie que se subía al escenario. Entonces, que también nosotras tenemos que aprender a jugar eso, quizá ocupándonos... En España hay una feminista que sigue la teoría de Butler, que es Beatriz Preciado, que enseña en talleres a cómo nos tenemos que mover para romper ese esquema. Cómo hacer nosotras para movernos, para ocupar el espacio, para sentarnos, y dice, no pasa nada, si la clave son roles y son movimientos que a ellos les determina la autoridad, macho, vamos a analizarlo, los reproducimos, sabemos que los estamos imitando y conseguimos romper todo eso. O sea que ya se están haciendo cosas para que nosotras ocupemos esos espacios, quizá diciendo, vamos a ser estrategas, vamos a pensar, yo no quiero convertirme en un macho alfa, pero voy a utilizar, sabiendo que lo estoy utilizando, tal movimiento, tal posición de mi cuerpo y tal, que cortocircuite esa lógica, porque estamos expuestísimas a esa lógica. A que te subas al escenario y por hablar bien, y además era una chica más o menos atractiva, yo creo que el 90% de la asamblea no se enteró de nada de lo que dijo, porque no podían estar escuchándola, o sea, porque el comentario generalizado fue, qué buena está esta tía, macho, sí, que bien habla. Y ya, el problema es que en ese tipo de situaciones, el coger el papel del otro, pues evidentemente tenemos que llegar a espacios más o menos lógicos. Evidentemente la parte, voy a llamarla ñoña de las mujeres, no me gusta, y la parte mandril de los hombres tampoco. Entonces, realmente no me gusta ninguna de las dos. Entonces, en la que, porque sube una mujer que sea más o menos guapa, pues se tengan que oír ese tipo de cosas,
Mira, yo una vez yo hice un curso de pintura y me tocó subirme a un andamio. Entonces había mucha gente por abajo. Cuando me subí al andamio, ¿qué hice? Decirle barbaridades a todo el que pasaba por debajo. Y yo decía, es que estoy en el andamio. No sé, es como lo del tricornio, ¿no? Que no sé qué es lo que es, pero me dan ganas de darte de hostias, pues en este caso. O sea, yo me subí al andamio y lo que decía, mira, que debe ser el andamio. Porque, evidentemente, y para mí una de las cosas que más falta en la política es sentido del humor. Mucho. Sí. O sea, y mira, y algo que marca la diferencia a nuestro chico, Pablo Echenique, es su sentido del humor. O sea, que evidentemente le escuchas y dices, y aparte de seguir el discurso como digo, además te ríes. Sí. Con lo cual dices, para mí tiene mucho más valor. Y ese tipo de cosas que dices, sí, lo ridículo que parece cuando sube una chica y porque sea monísima, ojo, o porque sea una depresión y entonces digan, ¿dónde va esa? Que no la escuchan porque dices, lo fea que es. Vale, sí. Me da igual una cosa que la otra. Entonces, realmente. Porque era feo, y nadie decía nada. Era Roda, ¿no? Sí. Evidentemente, dices, que ese tipo de cosas, pero a Ada Colau, no sé quién insultó y creo que en la gorda. Si le han dicho eso de Cañete, vamos, venga. Es que es así, es así. Pero y en publicidad o en cualquier presentador de televisión, tú ves presentadores de televisión y hay algunos que dices, son feos, pero feos de la calle. Y mujeres feas no hay presentando. No. Claro, yo creo que eso está cambiando, que cada vez se valora más el físico de los hombres a un nivel superficial, en plan negativo. Yo creo que cada vez se utiliza más el cuerpo masculino. No sé si considerarlo positivo o negativo, yo creo que es bastante negativo. Sí, pero creo que se está aprovechando el avance de muchas de las ventajas del feminismo sobre eso de la mujer también desea, ¿sabes? La mujer no está esperando a que venga una abeja y la polinice, para interpretar el cuerpo masculino como un objeto. Es que estamos... Bueno, Pedro Sánchez es el niño guapo del PSOE que sale las señoras en primera fila y tirándole... Y también pasando la parte yo ñoña de las mujeres. Estáis siendo crueles, podéis a lo mismo. No, lo que te estoy diciendo es que vamos a dejar... Que han entendido que da mucho marketing tener una cara bonita. Y nosotros nos tenemos que negar a eso, pero que decía Mariano, no solo mujeres, no, claro, es que ahora han entendido que en política da mucho marketing tener una cara bonita y joven. Sí. Y todos los partidos lo están reproduciendo. Pero eso sí es. O sea, yo estoy criticando la materialidad, se está llevando a cabo con los cuerpos también. Esa imagen de político joven, poderoso, vende mucho. Pero eso ha sido siempre. Sí, no, pero o sea, lo que te quería comentar, o sea, lo que quería criticar era precisamente eso, que somos, que estamos aquí diciendo que somos personas y vamos a mirar si se ha afeitado él, o se ha depilado ya las cejas, o vamos a evolucionar un poquito. O si Rajoy se ha tintado, que hubo una de comer. Que no es que si yo sea fan de este hombre. Sí. Y yo en mi casa también diré que Cañete está gordo. Pero yo no voy a salir a una palestra a decirle, no le votéis que está gordo, menudo ejemplo para la salud, ¿no? Cosas así. Pues yo sinceramente no creo que tengamos que imitar nada de él, sino que tenemos que ser nosotras mismas, tal cual somos. Al que le gusta pintarse el ojo, que se lo pinta. Al que le gusta pintarse los labios, que se lo pinte. La que sea suave, que sea suave. La que sea agresiva, que sea agresiva. Sí, el guapo y el feo, y da igual. Y ya está. Simplemente que tenga algo que decir. Y si los de abajo son unas cuadrillas subnormales, que solamente se quedan con eso, pues eso es un problema muy serio que tienen ellos. Sí, lo tenemos como partido, como más. Hay que decirlo. El 90% de vosotros sois una cuadrilla de retrasados mentales que no pensáis más que... Y aquí estamos debatiendo otro tipo de cosas. Se esperaba de vosotras algo superior, porque supone que el hombre sirve para algo más. Sí, el sector Madrid, por favor. A ver, tampoco tenemos que olvidar que la masa tiene una cualidad preciosa, que es sacar lo peor de cada uno. Y en cuanto se agrupa un montón de gente que no hay una cara, sale luego. Y entonces es cuando pasa esto, de que a la chica le decían unas guarradas, que si están a solos no le dicen ni... Nada. Lo que te quiero decir es que por mucho que estemos avanzando y tal, tenemos que seguir trabajando desde la base siempre. Para subir, pero desde la base. Y es lo que me refería antes, sí, de lo privado, pero es para arriba siempre. Exactamente, y siendo uno misma.
Sí, sí. Yo de todas formas, volviendo un poco del tema de la publicidad y de todo, sí que yo creo que hay un instrumento muy bueno que es la ley de igualdad, y en la ley de igualdad desde luego es un marco para hacer muchas cosas, o sea, te puedes basar en eso para exigir o hacer propuestas de todo tipo, ¿eh? Claro, claro. Sí, una cosa es a nivel legal, o sea, yo diferenciaría dos ámbitos. A nivel legal todas tenemos claro y podremos sentarnos a debatir qué queremos llevar a nivel legal. Y por otro lado, que no nos estemos traicionando con conductas que no nos inconscientes, que traicionen el nivel legal que estamos reivindicando, que a veces nos pasa. Y que dentro de Podemos nos reivindicamos todo el mundo como abiertamente feminista y se están produciendo vicios machistas que se reproducen y que lo reproducimos todos. Entonces, creo que son dos guerras. Una, la tenemos que luchar efectivamente a la palestra política, otra forma de hacer política. Efectivamente. Que es necesaria. Mucho más humana. Eso es. No solo que tengan más humor los discursos, incluso también más cariño. O sea, puede decir lo mismo sin reñir al personal, más que... Pues, cariños, votar. Y sobre lo de los cuidados habría una cosa política a reivindicar que no sé si Podemos la tiene, que es lo de existe ya una plataforma que es la Pipina, no sé si la habéis oído, la plataforma para los permisos parentales iguales e intransferibles, se entiende para una mujer y hombre, en adopciones y en nacimientos. Es decir, si una mujer pare, automáticamente tienen permiso para cuidar a los niños, el hombre y la mujer, durante el mismo tiempo y que sean intransferibles, porque a veces puede pasar pues, que el padre se lo carga a la madre, entonces el doble de tiempo de baja, pues no, obligatorio a los dos. Eso ya está en algunos países. Pero una medida tan concreta que cambia tanto, y no nos damos cuenta. Con lo cual, por ejemplo, la empresaria esa que salió diciendo que como ella como empresaria no contrataría mujeres en periodo fértil, pues entonces ni tampoco a mujeres en periodo fértil. Pero ves, cuando tenemos mujeres, cuando hablamos de mujeres macho alfa, esa es una señora, esa es más machista que cualquiera de los hombres machistas de este mundo. Esa señora se ha tragado un macho alfa y lo reproduce, es una cosa horrible. Hay quien le agradeció que lo dijera porque ha sacado a la palestra una cosa que está ahí, pero nadie se atreve a decirlo. Porque es políticamente súper incorrecto, es lo que digo. Ha sido muy positivo. ¿Cuándo es la segunda parte? ¿El lunes? No, porque el martes el martes hay una presentación del libro de Amaya Pérez en la Pantera Rosa a las 8 menos cuarto. Y nosotros no sé si podremos hacer el taller el viernes o lo publicaremos en lo publicaremos cuando es la segunda. Es el sábado, ¿no?